Hola, hoy iniciamos un nuevo tema, una nueva serie que se llama Un camino de conocimiento y espiritualidad. Es mi experiencia personal para todo lo que les pueda servir. Considero que este tema puede ser muy importante y hasta interesante para que se vean reflejados en tantas experiencias que he vivido y así puedan ver que cualquiera puede lograr crecer espiritualmente en un camino de conocimiento verdadero. Pongo conocimiento en mayúsculas para distinguirlo de un camino cualquiera, aunque fuera espiritual. Lo que distingue un camino espiritual de conocimiento de un camino espiritual cualquiera es el hecho de que solo se logra a través del uso y el dominio del hemisferio derecho, el del sentir, no el del pensar. Si no se cumple con este requisito, ni pierdan el tiempo, a menos que solo les interese algo más teórico que práctico, más tranquilo que comprometido. Esto no necesariamente implica que sea más difícil, ni que deban cambiar su vida, ni dejar familia, por ejemplo. Solo implica más compromiso, esfuerzo, perseverancia y persistencia, pero en el camino correcto, ya que si hacen todo ese mismo esfuerzo, por ejemplo, pero en un camino incorrecto, o simplemente no bien orientados, pues se van a desviar y se van a desviar mucho. Aclaro esto ya que hay veces que sí se logran estas cuatro cosas que ya mencioné, pero hay que orientarlas adecuadamente. Ahora bien, ¿cómo se puede saber si el camino es correcto o no? Ya lo hemos mencionado muchas veces, simplemente consultándolo con el corazón, no con la mente, no pensando. Aparte, este camino del hemisferio derecho, del conocimiento con mayúsculas, siempre involucra el amor, el bien común, la armonía y la luz. Y como ya dijimos, hay que sentir en vez de pensar. Por eso es que me permito compartirles mi experiencia personal con la esperanza de que les sirva de algo. En esta serie de videos contaré mi experiencia personal de vida en este camino. Comenzaré por hablar de mi infancia y el entorno familiar. Desde aquí verán las primeras señales de lo que sería mi despertar espiritual. Esto prácticamente llevará todo el primer video de la serie. Ya posteriormente en los demás videos hablaremos de temas como los ovnis, los hermanos galácticos, o sea, los extraterrestres, parejas normales y parejas espirituales, danzas sagradas, mexicanidad desde el aspecto espiritual. También hablaremos de alquimia, de organizaciones secretas, de maestros ascendidos, ángeles y arcángeles, sexualidad sagrada y algunas experiencias con pacientes y con alumnos. Todos estos temas desde el punto de vista de mi experiencia personal, lo que he vivido y experimentado. No es teoría, ni son opiniones, son experiencias de la vida real, de mi vida personal. Por ello los invito a acompañarme en todas estas series de videos. Comenzamos. 1. Infancia y entorno familiar. Padre. Me voy a extender un poco en esta parte de mi padre porque considero importante para entender todo lo que lo rodeaba a mi padre, que de alguna forma me transmitió cultural y genéticamente todo esto en lo que estoy. Es información muy interesante y confío que no solo les interese, sino también les guste. Mi padre fue italiano, de una familia influyente de Reggio Emilia, en donde su padre era el commendatore, algo así como un alcalde aquí.
era un alcalde de categoría. A mi padre le molestaba mucho que todo lo que él hacía se lo atribuían al hijo del comendatore y no a Ricardo, mi padre. Es por eso que buscó entrar en la milicia antes de la Segunda Guerra Mundial, a la edad de 19 años, en la aviación, donde los méritos serían atribuidos a él y no al hijo del comendatore. Serían méritos propios. Resumiendo su trayecto por este camino, este camp militar, y les puedo comentar pues, varias cosas. Uno, mi padre fue considerado en esta guerra como un héroe militar. Recibió 4 medallas, una de las cuales fue otorgada por apagar un avión, y así lo dice textualmente, con medios naturales. Se refiere a que apagó el motor de un avión. En aquella época, los aviones que tenía Italia eran más o menos uno por cada 5 aviones de la de los aliados, no resistencia, de los aliados. Y pues por lo mismo siempre trataban de salvar los aviones de cualquier problema que tuvieran, pues para no hacer más chica su fuerza. En esa ocasión, un avión estaba en llamas y pues mi padre trató de salvarlo con tierra, con un trapo, pero lo único que quedaba era una manguerita plástica que estaba quemándose y estaba oculta por así por atrás del motor. Y bueno, pues aprovechó que tenía ganas de orinar y lo que hizo fue orinar en esa parte y fue muy eficiente porque logró apagar ese incendio. Hubo otra ocasión también donde pues fue a una misión pues prácticamente suicida porque tenía que atacar un portaaviones inglés, el Victorious, pero ese portaaviones estaba en medio de muchos otros barcos que protegían al portaaviones. Entonces, mi padre tenía que atravesar todos esos barcos con todas las defensas antiaéreas que tenían y en ese momento, pues mi padre tuvo el ataque, fue exitoso entre comillas porque hubo un boicot en cuanto a que la bomba no estalló, pero sí fue lo suficientemente poderosa como para penetrar todo el casco del barco, llegar hasta cabina de los motores, pues, y pues, lo inutilizó al grado que tuvieron que remolcarlo. Pero el punto es que terminando el ataque, pues al tratar de escapar, se encontró con 5 aviones enemigos que trataron de derribarlo. En ese momento, pues mi padre se dirigió a la costa, alcanzó a derribar 4 de los 5 aviones, pero el quinto avión, pues sí, le dio a él y bueno, pues con el avión ya pues dañado, pues trató de aterrizar y volvemos a lo mismo, trató de salvar otra vez el avión, pero no, este se incendió mucho, mucho. Buscó mi padre una carretera cercana donde aterrizar pues, para poder tener una forma de escape o de llegar a una ciudad. Aterrizó en las arenas del desierto, pero cayó en una cuneta donde el avión se volteó, quedó de cabeza y él ya estaba prácticamente todo en llamas. Entonces él sintió que ya no había oportunidad, se resignó a morir, pero un detalle curioso que viene a colación tal vez con lo que vienen siendo estos dones espirituales familiares, es que su madre en ese preciso instante se dio cuenta que su hijo estaba en llamas y que se estaba dando por vencido y le dijo, Rick, todavía puedes. Mi padre la sintió en ese momento con toda claridad, metió sus manos entre las llamas, quemándose todo por supuesto, se logró quitar los cinturones, cayó a la cuneta, se rodó entre la arena del desierto, agarró arena para apagarse todavía lo último que quedaba, que eran sus cabellos,
y bueno, se logró salvar de esto. Pues con su aspecto físico totalmente que daba miedo, ¿sí? Llegó a la carretera, pasaron algunos vehículos, pero nadie se detenía. Tenían miedo por lo que estaban viendo. Entonces mi padre agarró su pistola, le quitó las balas y al próximo vehículo que pasó le apuntó, era un camión, y el chofer tuvo que detenerse. Ya se subió mi padre, pidió que lo llevaran al puesto más cercano, ¿sí? En donde, bueno, pues ya lo atendieron, lo vendaron todo el cuerpo, cabeza inclusive, hagan de cuenta como una momia. Lo subieron a una ambulancia y tuvo que recorrer en los calores del desierto 1000 kilómetros para el hospital más cercano, sin poder inclusive orinar, y esto lo platico porque es muy interesante. Dice que no pudo orinar en todo el camino, entre por las vendas, por la posición, etcétera, etcétera. El caso es que cuando llegó a ese hospital y lo bajaron de la ambulancia, ya parado le pidió una ayuda a una persona que vio ahí, a un compañero militar, que lo detuviera nada más para, así parado, para que pudiera orinar. Dice que orinó y era tanta la necesidad que tuvo un orgasmo, un éxtasis, ¿sí? Y se desmayó en ese instante. Pero bueno, lo importante es que logró salvarse. Él decía que de alguna manera él logró ganar su, su parte de la guerra, en el sentido que él derribó 18 aviones enemigos, 17 reconocidos oficialmente, el último, o el 18 pues, como no hubo testigos, no se lo pudieron acreditar, pero pues él sabe que lo narra que en una ocasión eh, a un piloto enemigo lo derribó, pues el piloto alcanzó a saltar del avión con su paracaídas, creo que en una zona desértica o despoblada por lo menos, y bueno, muchos de los pilotos, sobre todo alemanes y japoneses, no sé si aliados también, pues, pero acostumbraban dispararle a los pilotos que saltaban en paracaídas para que murieran, para matarlos, pues, para que hubiera un enemigo menos. Y mi padre dijo que eso, en lo personal, él no lo veía como algo de caballeros, por lo que siguió al piloto, vio a dónde aterrizó y ya pasó cerca de ahí y le aventó agua y algo de alimentos para que pudiera sobrevivir. Esto es lo que hizo mi padre. En Italia, inclusive en los periódicos, revistas especializadas, llega a salir su nombre, se le conocía como Falco. Falco es halcón en italiano y se lo atribuían porque decía que tenía muy buena visión. Esto se debe a que una vez lo mandaron a otra misión suicida, en donde tenía que recorrer muchos kilómetros más allá de la capacidad del avión, de noche, porque tenía que atacar un aeropuerto enemigo, ¿sí? Y bueno, pues agarrarlos desprevenidos. Por la distancia prácticamente era imposible que ningún avión pudiera llegar hasta allá. Entonces mi padre lo que hizo fue diseñar que le pusieran tanques adicionales, de tal manera que arriba, a los lados, adelante, atrás, perdón, a la espalda, estaba rodeado de tanques y de gasolina. Imagínense nada más lo peligroso. Pero bueno, logró cumplir con esa misión, siendo de noche en una época donde no había radares o forma de poderse guiar. Pero bueno, él planeó de una forma que pudiera realizar esa tarea, esa misión, que incluía, por ejemplo, que hubiera luna, eh, para que le pudiera iluminar lo que viene siendo la costa y la arena, el reflejo de las olas, por ejemplo, y con la luna se notarían, y esa podría ser una forma de cómo él lograr salvarse de esa misión. También les platico que nos decía que hizo pues varias diabluras, sobre todo aéreas, de tipo aéreo, pues. Sobre todo, dice, porque él en lo personal, pero también su comandante,
pues le caían lo rígidos que eran los pilotos de aviones alemanes y pues que eran medio presumidos. Y total, hizo algún tipo de diabluras muy simpáticas, una flotilla de aviones alemanes muy formales que iban de visita al aeropuerto de ellos. Su comandante, su capitán le dijo, Rick, dales una lección. Y total, para no hacerles el cuento muy largo, mi padre dice que tomó altura, pasó por abajo de todos ellos de una forma que no lo pudieran ver. Y bueno, esas flotillas o esas escuadras de aviones, pues lo que hace el piloto principal, el comandante, pues lo tienen que hacer todos los demás. Entonces mi padre pues pasó por abajo, de repente le salió así encima, enfrente, pues obviamente se descontroló todo el comandante y pues fue un desorden. La flotilla esa que tuvieron que ir aterrizando todos uno por uno porque no pudieron volver a adquirir ese orden o esa formación. Hay otra experiencia muy simpática también, pero creo que no debo extenderme más todavía en este asunto. Pues Eh, regresando al tema de la guerra, dice mi padre que la parte que más lo agobiaba, lo estresaba a él y a muchos de sus compañeros, si no es que a todos, es que en aquella época Italia estaba dividida. Por un lado estaba Mussolini liderando una parte de Italia, por el otro lado estaba el rey Vittorio Emanuele liderando la otra, y ellos como militares tuvieron que jurar lealtad a ambos. Entonces, de tal manera que si los agarraba un bando, lo consideraban traidor por haber jurado lealtad a ese. Si lo agarraba el otro, pues entonces era traidor del otro bando. Entonces, de cualquier manera, ellos terminaban siendo traidores y eso, pues, la verdad, era muy desagradable. En esa época también había otra situación muy estresante. A él no le importaba morir en combate, pero en esas épocas hubo una costumbre de los alemanes, de los nazis, en donde llegaban a ciertas plazas de ciudades, pues, las sitiaban por todas las calles que convergían en esa plaza, ponían ahí unas barreras donde impedían que la gente pudiera salir, los agarraban presos, creo que los fusilaban, pero eso no estoy muy seguro, pues sí los agarraban presos por lo menos. El caso es que mi padre tenía mucho miedo de que pues, lo agarraran así y que pudiera morir así. Él tenía un amigo, dice, que era medium y entraba en trance con un ente, con un ser llamado Gervasio. Y este amigo siempre le insistió a mi padre que fuera y mi padre nunca quiso ir. Pero ante esta situación y una invitación de su amigo, decidió ir. Y manifestó a este ser Gervasio su preocupación. Y este ser simplemente le dijo a mi papá, Rick, no te preocupes, hay ojos que ven, pero no miran. Y mi padre no entendió el significado de eso en ese momento. Pero más adelante, días o semanas después, le tocó estar en una plaza donde los alemanes la sitiaron, pusieron vallas en las calles que confluían y no había forma de escapar. Entonces mi padre lo que hizo fue irse hacia un extremo de la plaza, cualquiera, pues, por las paredes, ir pegado a las paredes, y al llegar a la calle, él veía la valla, los guardias alemanes, sus armas, sus cascos, decidió caminar como si nada enfrente de ellos, logró atravesar la barrera y se salvó. Dice que él observaba cómo los alemanes lo veían, pero no lo miraban. Creo que no he especificado que todo esto fue la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, y les recuerdo que mi padre venía de una familia muy pudiente, tanto en lo político como en lo industrial, porque tenían fábricas de dulces y chocolates y mi padre de alguna manera creció en ese ambiente y se hizo experto. El caso es que un amigo le ofreció un contrato para venir a América, en este caso a San Salvador, en El Salvador, en Centroamérica, a poner, armar y abrir una fábrica de dulces y de chocolates. Y así lo hizo. El caso es que llegó
a trabajar allí en El Salvador y él vivía en una casa de asistencia. Casualmente, si se le puede llamar así a todo esto, mi madre era hija de salvadoreña y tenía amistades y familia en El Salvador, en San Salvador. El caso es que llegó de visita a la misma casa donde mi papá rentaba una habitación y bueno, pues la habitación que le dieron a mi madre fue en la contigua a la de mi padre. Esto se los menciono porque por una experiencia simpática que tuve. Entonces no solamente así conoció a mi madre y tú dice que mi mamá lo lazó, ¿sí? Como charra pues, y se lo trajo a vivir a México. El caso es que en una noche mi padre sintió que su amigo medium pues quería saber cómo estaba él y mandó a Gervasio a investigar. Y pues mi papá sintió a Gervasio, sintió la preocupación de su amigo y le dijo, dile que estoy bien, pero que estoy muy cansado. Ya déjame descansar, mejor vete a molestar a Mirta, la que está al lado en la habitación contigo. Y bueno, pues este ser Gervasio atravesó la pared, entró al cuarto de la que ahora es mi madre, o fue mi madre, pues, y en ese instante se oyeron unos gritos y salió todo mundo a ver qué pasaba y dijo que había visto como un ser o una persona atravesaba la pared, atravesó todo el cuarto y salió por la otra pared. Entonces, para que vean cómo hay fenómenos naturales y cómo de alguna manera nos siguieron. Mi padre lo sintió, mi madre lo vio, entonces, bueno, pues de alguna manera hay ciertos dones por ahí que de alguna manera se me han manifestado. De mi padre les voy a comentar un par de cosas más. Considero que mi padre fue un adelantado a su época. Era un tipo muy interesante, muy claro, muy inteligente, muy creativo y tuvo algunos inventos. Les voy a platicar algunas de las cosas que hizo y van a ver por qué digo que fue adelantado. Muy probablemente mi padre haya sido el primer ser humano en romper la velocidad del sonido. Estas son cosas que no están registradas, pues no se podrían comprobar, pues nada más es cosa que lo quieran creer o no lo quieran creer. Pero ¿por qué les digo esto? En esa experiencia o esa misión que tuvo de atacar a ese portaaviones con una bomba que él diseñó, que consistía en esa época, pues cuando la bomba pegaba, ¿sí? Pues estallaba y así no podía afectar mucho a un barco en este caso. Entonces diseñó una bomba, mi padre la diseñó, en donde tenía un sistema en la punta que no estallaba al instante, sino que primero perforaba la coraza del portaaviones en este caso, y ya adentro, después de unos instantes, era cuando tenía que explotar para causar el máximo daño posible. Bien, pero esto no es lo que les quiero platicar, es que para esa misión tuvo que practicar con muchos aviones. Como ya les había dicho, había que atravesar toda una serie de barcos que protegían al portaaviones. Pues la única opción que, según él tenía, era atacar desde arriba, ¿sí? De picada. Y bueno, al ser mi papá piloto de pruebas, lo que hizo fue practicar con diferentes aviones para ver cuál era el que más le serviría para estos propósitos. El caso es que con uno de esos aviones tomó mucha altura, realizó una picada seria y en ese momento, en cierto momento, cuando había agarrado la máxima velocidad, se cimbró todo el avión. Fue un golpe muy fuerte que hizo que mi papá perdiera el conocimiento y lo recuperó apenas instantes antes de estrellarse. Logró nivelar el avión, logró aterrizar, pero pues nadie sabía qué había pasado. Inclusive al revisar él, sus compañeros, el mecánico del avión, vieron que el frente de las alas estaba totalmente pelado, como si realmente hubiera chocado contra algo. O sea, así quedó, nadie sabía qué había pasado.
hasta que tiempo después un amigo de él, que era científico físico, ¿sí? Se puso a hacer cálculos y le dijo, Rick, tú rompiste la velocidad del sonido. La velocidad del sonido es tal y lo que pasó es que rompiste la velocidad del sonido. Y entonces, bueno, esta es una de esas experiencias de mi padre. Otra, y de esto tenemos foto inclusive, él diseñó un carro de 3 ruedas. Un amigo le decía pues, que iba a ser muy inestable, le dijo mi padre que no, porque 3 puntos determinan un plan, entonces no tenía por qué ser. Pero el caso es que el carro eran 2 ruedas adelante y una atrás sin control, una rueda que le llaman una rueda loca, pues. Y bueno, parte de ese diseño, que fue su invención, eh, el cambio de velocidades, mi papá lo puso en el volante. Mi padre manejaba motos también y bueno, pues este tipo de cambios lo adecuó al volante del vehículo y bueno, pues el cambio de velocidades en los volantes es algo que recién está saliendo en la industria automotriz y sobre todo en los vehículos de carreras. Entonces ese fue otro invento pues no reconocido y bueno, pues no importa de alguna manera. También se podría decir, pues no se podría, digo que mi padre fue el precursor de lo que ahora está de moda, que son los drones. Él diseñó uno en forma de platillo volador. Mi padre era muy afín a ese tema, pues. Pero el caso es que creó un modelo así en forma circular, como la de los ovnis, y le puso 6 motorcitos. Y logró hacer pruebas y logró hacer que se elevara y todo esto. Y tenía planes inclusive para hacerlo a nivel del ser humano, no un avioncito, pues, o no un helicóptero, un dron de pruebas. Inclusive logró salir en un programa de televisión llamado Un Mundo Nos Vigila del señor Pedro Ferriz Santa Cruz, que fue el primero que habló de esos temas también, y bueno, pues fue muy famoso su programa. El caso es que también hubo planes de que ese dron o helicóptero se pudiera desarrollar eh, con el apoyo del gobierno de México en la época de López Mateos, que fue el que logró conseguir las Olimpiadas del 68 para México y posteriormente también con el gobierno de Díaz Ordaz. La idea es que volaran unos 2 o 3 de esos helicópteros en forma de platillo volador dentro del estadio olímpico, cosa que nunca se pudo realizar, pero bueno, debe haber testimonios, sobre todo del diseño de él, cómo se mostraba volando y todo esto en ese programa. Otro invento de él, donde sí también hay testimonio, pues hay video que la idea es mostrárselos aquí. eh, eh, Logró diseñar una lancha que tenía el motor no normal, el que va dentro del agua, pues, o que son los motores fuera de bordo. Él logró diseñar una lancha con una hélice de avión en la parte de arriba de la lancha, de tal manera que pues, funcionara como un avión acuático, se podría decir, sobre la superficie del agua. Tuvo mucho éxito, eh, como diseño, o sea, funcionó el diseño, pero nunca se desarrolló. Posteriormente se inventaron las lanchas que se usan sobre todo en los pantanos, ¿sí? Las deben de haber visto, las deben de conocer, en donde los motores no van dentro del agua con tanta alga y con tanta cosa que lo que hacen es que se enreden las aspas del motor y bueno, pues se detenga la lancha. Entonces, eh, fue otro invento de mi padre. Las pruebas de esta lancha las realizó en el lago de Tequesquitengo y creo que también en Acapulco. Mi padre también creó un club de creyentes en los ovnis, el OVNI Club, que después ya le cambió el término a OVI Club. Ya ven, las palabras son objeto volador no identificado. Y para ellos
eran objetos voladores identificados, entonces le quitaron la N. Más adelante les voy a hablar de esto. Hay muchas otras cosas que platicar de mi padre, pero no es el caso, no nos vamos a alargar más de lo que ya hicimos hasta ahora. Pero sí puedo decir que de mi padre me quedó especialmente la parte espiritual, lo sobrenatural, lo trabajador, ah, también la calentura, como buen italiano, o sea, la sexualidad. Entonces, bueno, más adelante va a salir también este tema y ya podrán deducir por qué hablo y me fui preparando en la parte de la sexualidad espiritual. Bien, ahora les hablaré de mi madre. Mi madre provenía de una familia muy fuerte de carácter y ella no fue la excepción. Su padre fue salvadoreño, como ya mencioné, militar, formado en la milicia o en los ejércitos de Francia, y a petición expresa del gobierno de México que quería crear la industria militar en México, pues le recomendaron a este señor, ¿sí? Por la preparación, la experiencia, y al ser latinoamericano, pues el dominio del mismo idioma, lo cual pues, podría ser lo más conveniente para el gobierno de México. Y así se hizo. Mi padre, perdón, mi abuelo vino a México a trabajar en esto, siendo él casado en San Salvador. Pues conoció a mi abuela materna aquí y pues se casó o se unió también con ella. No fue un matrimonio oficial, ¿sí? Con los problemas consecuentes que esto implica, sobre todo a nivel psicológico que les dejó a los hijos. Entonces, de esta relación surgieron tres hijos de mi abuela, ¿sí? Dos hombres y una mujer, mi madre, ¿no? Y posteriormente, cuando este hombre falleció fusilado en la Revolución Mexicana, eh, mi abuela se volvió a casar, ahora sí formalmente, con, eh, con un señor muy buena onda, fíjense, lo vimos más como abuelo a este señor, al otro ni lo conocimos prácticamente, no lo conocimos. Y bueno, en este matrimonio mi abuela dos hijos, medios hermanos de mi mamá, con los que hubo más conexión, más armonía, más cercanía hasta la fecha de hoy. De los tres primeros hijos de mi abuela, mi madre y sus dos hermanos, les puedo decir que seres, personas muy, pero muy inteligentes, muy capaces, lamentablemente nunca o no siempre utilizaron para bien esas capacidades. Mi madre es la que más se salvó, pero pues sí, a veces no lo canalizaba muy bien su energía y su carácter. De mi madre puedo decir que lo que más me dejó en especial fue lo luchona, era muy luchona, ver y exigir por sus derechos, ¿sí? Aunque a veces se pasaba de dureza o de las formas adecuadas para ello. Pero sí, muy luchona, y no minimizando para nada a mi padre, pero de formas diferentes. Ahora les hablaré un poco de mis hermanos. Somos cuatro hombres, ¿sí? Yo soy el segundo de los cuatro. Mi hermano mayor tenía un año más que yo, recientemente fallecido. Eh, un temperamento muy fuerte, muy a lo de sus tíos y de mi madre. Eh, Era muy orientado a lo mundano, a lo que sería la 3D, por ejemplo. Y de repente sí tenía muy buenas inquietudes por lo espiritual, pero siempre le ganó el hemisferio izquierdo, nunca pudo zafarse de ese mundo. Y bueno, terminó así, siendo muy mundano, con un carácter muy fuerte. Él fue ingeniero industrial, sí, y bueno, terminó siendo muy buen comerciante, sobre todo de productos italianos, de alimentación, de vinos, eh,
Pues vendía pues, lo que pudiera, lo que se diera, manejó y vendió lo que son las frecuencias, lo que son plantas de tratamiento de aguas residuales, café italiano, bombas industriales, un poco de todo. Después sigo yo, ya les platicaré al último. El tercero de los hermanos, de los cuatro que somos, es un año menor que yo, es muy recto, es muy formal, a veces cae un poquito de ser rígido de carácter, le gusta la espiritualidad, aunque a veces es más religioso y formal que espiritual. Es muy decente, muy trabajador, físico, matemático de profesión y es un especialista como coach de negocio. El cuarto de los hermanos, el más chico de nosotros, es 7 años más pequeño que yo. Fue muy chiqueado desde pequeño, ya no se esperaba, pero pues fue una bendición, sobre todo para mi madre. También con un carácter muy fuerte, tendiendo a ser muy manipulador, pero bueno, pero bueno. Es homosexual, está casado con su pareja, forman una relación bonita, se aman bien. Y bueno, le pedí autorización para platicar esto y me dio la anuencia total. Dice, pues es que es la realidad, yo no me arrepiento de eso. Habla con confianza de esa situación. Y bueno, pues lo estoy haciendo. Y también él estudió la carrera de ciencias de la comunicación y es un buen comunicador. Bien, ahora les platicaré de mi persona. Tengo 67 años de edad, soy psicólogo de profesión, aunque por fallas de una universidad muy cara, pero en la que me fue pues bastante mal, no quisiera hablar muchos detalles, pero máximo tuve 4 maestros buenos en toda la carrera. Con eso les digo todo. Eh, yo supuestamente estaba estudiando la especialización en psicología industrial, pero después hubo cambios en la programación, en la organización, quisieron separar la parte industrial, el caso es que seguí por lo clínico y al final de cuentas pues, no puedo decir si fui clínico o industrial, la verdad ni me importa. Ya ni siquiera me titulé y tampoco me importa. Lo que sí les puedo decir es que a nivel práctico fui y soy muy buen psicólogo en lo industrial y y en lo clínico. Bien, ¿qué otra cosa les platico? Siempre he buscado el camino espiritual. De hecho, me ayudó mucho precisamente a ser eficiente o efectivo o bueno en la psicología clínica, de acuerdo en ayudar a la gente. Y estoy muy contento con los resultados y testimonios de las que ya les platicaré después. Toda mi vida trabajé mucho, a veces más allá de lo decente, porque ya saben cómo son las empresas y el capitalismo, pues. Quieren que te vendas a ellos y te chantajean siempre con los horarios, que no te debes de guiar por los horarios, sino por los resultados y una serie de cuestiones. Pero bueno, mucho trabajo y muy poco reconocido. Prácticamente toda mi carrera profesional la trabajé como gerente o director de recursos humanos y en industrias principalmente me desarrollé mucho en la hotelería. Llegué a supervisar 31 hoteles a nivel nacional para una de las cadenas, dentro del área de recursos humanos, por supuesto. Eh, pero trabajé en otro tipo de industrias de servicio, por ejemplo, como un despacho de auditores, una experiencia muy fuerte, todas muy fuertes. Me forjaron y eso lo debo de agradecer al final de cuentas. Imagínense un despacho donde tienes alrededor de 117 socios y todos se sienten dueños de ti. Y gente que está entrenada prácticamente para detectar errores en todos lados. Entonces, fue muy difícil, pero aún así logré estar 4 años.
muy interesante. eh, Di como siempre lo mejor de mí y bueno, creo que mis resultados quedaron ahí. Pero bueno, el punto que quiero decir es que todo esto, lejos de quejarme, lo agradezco porque me forjaron y me hicieron más fuerte y más preparado para enfrentar los problemas de la vida. Siempre estuve rodeado de un ambiente de envidias, muchas envidias, desde por la capacidad, desde por los resultados, hasta por el hecho de que pues, mis principios son inquebrantables. Llegaron a decirme en alguna ocasión, pues es que si no corres a esta persona te van a correr a ti. Les decía, pero es que si esta persona no hay pruebas y además todo señala que él es inocente, ¿por qué lo vamos a correr? Entonces, ese tipo de cosas causaban mucho, mucho conflicto en esos medios donde quieren hacer su voluntad sin respeto a la dignidad del trabajador y bueno, muy desagradable. Llegué a trabajar 16 20 horas diarias y como les decía, nunca muy bien reconocido todo esto. Entonces, yo siempre fui una persona, me jacto y pretendo ser una persona muy honesta y a veces esto era mal visto en ese tipo de industrias. A partir de los 40 45 años de edad, ya era muy difícil encontrar trabajo, por lo que me animé a intentar dar cursos, diseñé un curso que buscaba ser, yo siempre me quejé de la capacitación tradicional, por ejemplo, en hotelería, uno de mi compañero, pues, él se dedicaba a la parte de la capacitación, normalmente teórica. En hotelería, por ejemplo, se capacitaba a las camaristas. Con la teoría llegaban a sus hoteles y hacían lo que querían. Bueno, no lo que querían, perdón, lo que quería el ama de llaves del hotel en cuestión. O sea, no era práctico, ¿de acuerdo? Entonces como que se invertía mucho dinero en ese tipo de capacitación y cuando yo me independicé dije, tengo que buscar algo que realmente ayude a la capacitación y me di cuenta que lo que más ayudaba era la actitud. Si un trabajador tiene buena actitud, la capacitación la pone en práctica y le sirve. Pero si tiene mala actitud o sus jefes tienen mala actitud, no sirve de nada esa capacitación y se gastan miles, miles de pesos en todo esto. Entonces yo diseñé un curso que pues, me quedó bastante aceptable, diría yo, donde combiné algunas cosas. Para empezar fue muy vivencial, es muy vivencial, y busqué aplicar ciertas cosas también de tipo ya espiritual, ¿sí? Como la cuestión del karma o la ley de la causa y el efecto, para que la gente se diera cuenta que sus actos tienen consecuencias, que tarde que temprano se van a pagar. El caso es que logré dar resultados muy interesantes en donde la gente cambiaba no solamente en el trabajo, sino cambiaba también en sus casas, en sus familias. Tuve testimonios a miles, bueno, a muchos, pues, testimonios de gente que decía que por primera vez llegaron y le dieron un abrazo a un hijo que nunca le habían dado un abrazo y cosas por el estilo. Entonces tengo muchas satisfacciones en eso. Entonces, bueno, tengo este curso muy bonito que yo podría decir que es la interfaz entre una vida normal y una vida espiritual, ¿sí? La vida espiritual, muchos de los que comienzan su vida espiritual desde este nivel, nunca tuvieron esta parte que les pudiera ayudar a entender cómo funciona la vida de los demás. Entonces lo que me he dado cuenta es que les sirve mucho a esa gente. Y bueno, por el lado de la industria, pues les daba a entender a la gente que tenían otras cosas por qué ver y a las cuales aspirar, ¿sí? Y por las cuales guiarse en su vida, siempre buscando el desarrollo de la actitud y las ganas de crecer y de ser bueno, pero desde adentro, no impuesta desde afuera. Lamentablemente me di cuenta de que los peores enemigos de todo esto terminaron siendo los gerentes de recursos humanos de las últimas generaciones. Eh, sí, con tristeza, y creo no equivocarme, que han tenido prácticamente que vender
o venderse a sí mismos al sistema, a este sistema capitalista. Pues no es que sea comunista, pero tampoco soy capitalista. eh, yo voy más a lo humano, ¿sí? Y es prácticamente lo que no se está trabajando. Recursos humanos, pues la segunda palabra es muy buena, lo de humano, pero la primera de recursos, pues es un objeto, es un recurso del cual los recursos son prescindibles en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues sí, esa es una de las cosas que les decía a mí me causó ciertos problemas. También les puedo comentar de mi persona, de que siempre tendía a ser muy solo, pero no la soledad que se está manejando en estos tiempos, que la gente se siente muy sola, pero entra en la autocompasión y, y en la negación y en la evasión y se hace mucho daño. Yo no, yo aprendí a ser solo, yo podía estar horas sentado esperando a, digamos, alguna cita, alguna persona, solo observando, viendo el movimiento, cosa que siempre me distrajo o me atrajo mucho observar a la gente. El caso es también con mis hermanos, pues yo fui el más independiente, tal vez un poquito forzado, porque el primero y el tercero se llevaban mucho, eran muy orientados a cosas que a mí no me llamaban la atención, como el fútbol y la pasión y todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, pues aprendí a vivir solo y también eso me forjó y me dio mucha fortaleza. Y bueno, pues esto es algo de lo que tal vez más me ha ayudado también a entrar en este camino de la espiritualidad. De chico yo me sentía como manejado desde afuera, como un títere. Fue algo muy, muy extraño. No me afectaba en nada, ni me sentía mal por ello, ni me sentía loco, pero pues sí, sí lo comenté a mi mamá y pues por la misma independencia también tengo muchos problemas con mi mamá. Entonces pues se agarró de eso para llevarme a un psiquiatra, el cual nunca encontró nada malo en mí. Creo que también me llevó con algún psicólogo, nunca hubo nada. Pues lo que pasa es que ella no quería que yo fuera independiente, quería que me sometiera a cosas como la injusticia. Y aprovecho a meter otro comentario. Mi abuela materna defendía mucho a sus hijos y decía, es que duele más el cuero que la camisa. Y yo le decía a mi abuela, no, y por cierto, nos queríamos tremendamente, le decía, madre, no, de abuela no se vale eso. Hay que ir con la razón. Y si el cuero no tiene la razón, pues hay que ir con la camisa entonces. Eh, entonces, bueno, a lo que voy es a esto, que cuando algo no me parecía, yo me atrevía a decirlo y normalmente siempre he tenido argumentos, razones de peso, pero pues eso le molesta a la gente. Más adelante yo experimenté a nivel personal con dos psicólogos, uno orientado en la bioenergética y otro en dinámicas grupales. eh, pero bueno, no fueron mayormente satisfactorias ni negativas, pues, pero no sentí que me ayudaran realmente y bueno, vi que mi camino más bien era por el lado espiritual y allí es donde he encontrado mi equilibrio y mi desarrollo. Eso de sentirme manejado por fuera, pues ahora ya lo entiendo. Siempre estuvieron ahí al lado mío acompañándome y guiándome de alguna manera, sin yo darme cuenta, mi ángel o arcángel, ya lo platicaremos y bueno, los maestros ascendidos. Por ejemplo, ¿cómo escogí yo la carrera en la universidad? Fue algo que yo nunca pensé. En ese tiempo vivíamos en Monterrey y pues ya había terminado, estaba terminando la preparatoria y bueno, pues tengo que decir que voy a estudiar. Y un día, así de la nada, me llegó que tenía que estudiar psicología industrial en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Yo ni sabía de universidades y menos si existía esa carrera de psicología industrial y si la tenían en esa universidad. Pero yo lo supe, siempre lo supe y bueno, trabajé en eso. De chico fui muy sedentario, inclusive gordo, hasta que empecé a despertar al ejercicio. Nunca me interesó el ejercicio a nivel de competición en forma fanática y como queriendo conquistar el mundo a través del ejercicio y maratón, no, nunca nada de eso. Pero sí agarré
el correr en una forma que disfrutara. Normalmente eran 5 kilómetros lo que corría. ¿Sí? Entré al karate, me gustan las artes marciales y bueno, fui muy independiente en general en toda mi vida. Siempre busqué escuelas relacionadas con el conocimiento, con la espiritualidad. Fui investigando de diferentes, la mayoría no me convencían, tal vez no en el aspecto de sus fundamentos, que eran muy buenos, pero sí en lo que me proyectaban los representantes de esas escuelas en el presente. También busqué lectura relacionada con la espiritualidad y hubo dos series en particular que me marcaron significativamente. Una y la primera, bueno, iba a decir que la primera es esta, pero en realidad no, de la otra hubo un primer libro. Bueno, les platico mejor. Eh, los libros de Carlos Castaneda, un, si mal no recuerdo, sociólogo latinoamericano, pues, que estudió en Estados Unidos y decidió buscar estudiar lo que son las plantas alucinógenas y buscó un chamán en el norte de México, que en este caso fue Don Juan, que pues, lo enganchó Don Juan a él porque vio algo en él y lo hizo su alumno y lo empezó a preparar. Bueno, estos libros, como 10 o 12, me acuerdo creo que salieron, estoy casi seguro que leí todos, buenísimos, buenísimos, me marcaron en mi soledad, me acompañaron en mi soledad, tiene pasajes para mi gusto muy nostálgicos y bellos, ¿sí? Y mucha enseñanza que sigue sirviendo hasta el día de hoy porque es conocimiento verdadero. La otra serie de libros son los de Antonio Velasco Piña. Les iba a platicar hace un momento del, de un libro de esta misma serie que yo nunca supe, nunca pude confirmar si fue el mismo Antonio Velasco Piña el que lo escribió o si como narra él que fue su maestro. Pues. El caso es que el primer libro, no ligado a esta serie, se llama La mujer dormida debe dar a luz. Muy, muy importante y habla precisamente de los cambios actuales que estamos viviendo, que los predijo desde los años 50 cuando se inauguró, fíjense nada más desde qué época, la Universidad Nacional Autónoma de México. De Antonio Velasco Piña, el libro más conocido y de más conocimiento y desarrollo fue uno que se llama Regina. Pero antes de Regina hay uno que se llama Tlacaelel, donde se habla del rey entre los aztecas, o sea, el verdadero rey de los que se conocieron como los reyes aztecas, pues. Eh, no me voy a extender, no tiene caso, tal vez más adelante lo manejemos, eh, pero es un libro muy importante. El de La mujer dormida debe dar a luz hablaba de que México en un futuro, ¿sí? Iba a ser cuna de un despertar espiritual. Este de Tlacaelel habla de la época del imperio azteca, el crecimiento, el desarrollo, hasta que tratando de ir a conquistar la zona maya, encontró unas ruinas arqueológicas desconocidas para ellos entonces, se puso a estudiarlas y se dio cuenta de que México ya había perdido la primera oportunidad para hacer esa cuna de ese despertar, pero que en el futuro iba a haber otra época propicia para eso y es la que estamos viviendo actualmente. El tercer libro se llama Regina. Este libro habla de todo el movimiento de 68, de 1968, pero desde el punto de vista espiritual. Muy recomendable el libro, además de que son libros de una lectura muy fácil, muy ágil, donde se pica uno y se mete. También son 10, 12 libros. El cuarto libro, el libro se llama Cartas a Elizabeth. No tiene mayor trascendencia este, pero lo menciono yo por la siguiente cuestión. Todo lo que habla, o mucho de lo que habla ese libro de Cartas a Elizabeth, es la etapa, la época entre 1968 y 1988. Y por ahí de los
85 a 88, a mí me tocó vivir con ese grupo toda esa cuestión. Es parte de lo de la mexicanidad que sí les voy a hablar más adelante. Y bueno, son series muy buenas, sí se las recomiendo de corazón. Bien, hasta aquí por el momento. Este primer video es una parte introductoria. Espero que les haya sido de interés, agradable y darse una idea de cómo es normal y común a cualquiera de ustedes. Eh, Seguramente se van a identificar, ver reflejados en muchos de los sucesos, de las experiencias. Y bueno, que se den cuenta que cualquiera podemos entrar a un camino así y avanzar tan alto como quieran, más en estas épocas en donde las puertas están totalmente abiertas para el que quiere desarrollarse, porque ya son los tiempos de los tiempos, ¿sí? Entonces, vale la pena que se consideren candidatos para cualquiera de estos caminos. No sé cuántos videos vaya a hacer esta serie. Ya no quiero decir ni uno de tantos porque pues a la mera hora siempre se alargan o se acortan. Y bueno, pues prefiero mejor mencionar que este es el primero nada más. Eh, Voy a tratar de extenderme en los otros temas que ya les mencioné al principio de este video, ¿sí? Pero no a nivel de rollo. Voy a tratar de conservar un poquito la parte que les sirva más a todos ustedes. Sí les sugiero y les agradecería que nos sigan acompañando en los videos por venir de esta serie, ¿sí? Y bueno, primero Dios, estaremos aquí la siguiente semana para seguir compartiendo lo que ya son los temas más específicamente, no generales como lo que fue mi entorno familiar. Eh, Estamos en contacto. Muchas gracias por acompañar.